Mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanas, niños, ancianos que están en las casas, ahorita ya disfrutando la transmisión en vivo de Iglesia Reformada 242. Damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más venir a adorarle, bendecirle y escuchar de su palabra, entendiendo que para Él son todas las cosas. Para Él es la gloria, para el Señor es todo lo que hacemos, y lo hacemos con gusto, con regocijo en nuestros corazones, con amor y con alegría. Y pues vamos a comenzar nuestra ya transmisión con una oración, y vamos a cantar unas alabanzas para alegrar nuestro corazón también. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido venir a esta casa de adoración que tú has provisto para tu iglesia. Gracias porque podemos honrarte con nuestros labios y honrarte con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre y exaltarlo por sobre todos los nombres, Señor. Gracias porque podemos reconocer tu grandeza y tus misericordias cada día y bendecir tu nombre porque así lo has querido tú, Señor. Muchas gracias por nuestras familias que están en casa. Den gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Niños, niñas, den gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y podemos cantar este coro de la alabanza por encima del sol que dice así: quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Decimos, por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiado por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol.
pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Oh, por encima del sol. Por encima del sol. Que esa sea nuestra oración. Que el Señor pueda fijar nuestros ojos en Él y nada más en Él. Pues bueno, familia, vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano y pastor Jorge Hernández, que ya está con nosotros y viene con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Dispongan su corazón, mente, alma y todo su ser para poder escuchar la bendita palabra de Dios. Dios los bendiga, familia, muy buenos días. Pues damos gracias a Dios que nos permite estar un domingo más, y en lo personal agradecido con Dios por estos medios que nos permite estar conectados como familia, como iglesia. Y bueno, gracias a Dios que también hay hermanos, pues me escribió un hermano de Maracaibo, Venezuela, que está conectado. Bendiciones también hasta allá, de Agua Frita, Nacaome, Honduras, de Comitán, y obviamente de aquí de Tuxtla, a todas nuestras familias de Iglesia Reformada 242. Y en lo personal, agradecido con Dios porque solo Él puede hacer esto, hermanos, nadie más que Él. Sin más preámbulos, hermanos, ya nuestro hermano Guillermo oró por la palabra, por poner este servicio en las manos de Dios. Y quiero que por favor ahí en casa abras tu Biblia en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 7 versos. El tema de esta mañana se titula Los problemas y las bendiciones del crecimiento. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios, y quiero que leas conmigo ahí en casa. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como bien recuerdas o recordamos, hemos estado viendo cómo la iglesia nació en Hechos capítulo 2, cómo fue creciendo, 5,000, 3,000, 5,000 y cada vez más multitudes, cómo también se levantó la oposición, capítulo 3, capítulo 4, llegábamos al capítulo 5 y veíamos ese pasaje de Ananías y Zafira. Y cuando llegamos al capítulo 6, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, va a
narrarnos un momento crucial de la iglesia. Sí hemos visto momentos preciosos, hemos visto milagros, señales, como un ángel aparece y ayuda a Pedro y a Juan, a los apóstoles, y tantos momentos preciosos y extraordinarios. Pero Lucas no deja o no evade los problemas que también la iglesia tiene. Él los presenta y nos recuerda que si la iglesia primitiva enfrentó situaciones, enfrentó problemas, también nosotros lo vamos a enfrentar. Y este pasaje es muy importante, hermanos, porque nos va a enseñar cómo los apóstoles enfrentan una situación que no viene de fuera, no es una oposición externa, es un problema que surge desde dentro de la congregación y cómo ellos enfrentan este problema. Esto nos va a ayudar también a nosotros, o nos puede dar una guía de cómo podemos hoy enfrentar algunos problemas que pueden surgir en la iglesia. Por tanto, mi sermón esta mañana tiene 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el problema que surge. En segundo lugar, vamos a ver la solución. Y en tercer lugar, vamos a ver las bendiciones de todo esto. Por eso el tema de esta mañana es los problemas y las bendiciones del crecimiento. Veamos en primer lugar el problema, y eso está en el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahora, detente un momento ahí. Cuando vemos un poquito capítulos atrás, Hechos 2:41, por ejemplo, se nos dice que 3,000 personas vinieron a la fe de Cristo. En Hechos capítulo 4, verso 4, se nos dice que 5,000 personas vienen a la fe de Cristo. En Hechos capítulo 5, verso 14, dice que aumentaba más el número de los discípulos. Crecía tanto el número de los discípulos, mis hermanos, que ya no hay un registro numérico. 3,000, 5,000, y ya después solamente dice que crecían el número de discípulos. ¿Se entiende que ya no es una iglesia pequeña? Esto todavía está pasando en Jerusalén, ahí en la ciudad. Pero ahora ya es una congregación grande. Y junto a el crecimiento, junto a que la iglesia está creciendo, adivina que también crece. Crecen las necesidades. Y cuando vienen las necesidades y no las atendemos, sabes que también crecen los problemas. No quisiéramos, pero es parte del crecimiento. Y lo puedes ver en tu vida. Cuando éramos pequeños, bebés, ¿cuál era nuestra mayor preocupación? Ninguna. Teníamos hambre, llorábamos. Necesitábamos algo, llorábamos. Y nuestros padres nos atendían. Pero 30 años después, necesitamos algo, podemos llorar, pero hay que atender las necesidades. Y porque surgen muchas situaciones, surgen problemas. ¿Y cuál es el problema que la iglesia enfrenta en Hechos 6? Mira cuál es en el verso 1. Dice que hubo murmuración. Esa palabra murmuración es la misma que lees en Éxodo 16:7, cuando Dios manda el maná a un pueblo que estaba murmurando en contra de Dios. ¿Sabes qué pasa con la murmuración? La murmuración, hermanos, es un pecado que no parece pecado. Es tan engañosa la murmuración, hermanos, que creemos que pues nada más hice ese comentario. No, hermanos, murmurar es pecado y a Dios le molesta que andemos murmurando, porque eso lo vemos en Éxodo, cuando murmuraban aquellos: ay, aquí quién me diera de comer, aquí no hay nada de comida, ay, esto es un desierto, esto y lo otro. Dios se molesta con ese pueblo que estaba murmurando. Y dice que la murmuración sale entre 2 grupos. Hermanos, esto es dentro de una congregación. Aquí la Reina Valera dice de los griegos contra los hebreos.
Me gusta más cómo lo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice que surgió una queja de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Los judíos helenistas se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Un grupo de judíos, se le conocen los helenistas porque dicen no está muy claro la explicación o no está muy claro este punto, pero se dice que era un grupo de judíos que en la fiesta del Pentecostés venían de Grecia y llegaron a la fiesta del Pentecostés en Hechos capítulo 2, Cristo obra en ellos y entonces ellos ya no se regresan a Grecia, ellos se quedan en Jerusalén junto a la iglesia primitiva. Entonces había un contexto cultural, por así decirlo, de judíos que venían de Grecia y judíos hebreos que eran los judíos que habían vivido toda su vida en Jerusalén. Solo que estos dos grupos en Cristo ahora eran uno, estaban en una congregación. Pero ¿sabes qué? Empezó las quejas. Los que venían de Grecia, los judíos helenistas, comenzaron a quejarse diciendo: no nos dan suficiente comida a nuestras viudas. Y es que, siguiendo esta línea de pensamiento que los comentaristas han trazado, se habla de que, como también habían venido mujeres viudas a pasar día del Pentecostés, se quedaron en Jerusalén. Y mira, al principio de la iglesia había como una especie de luna de miel. De hecho, tú lees Hechos 2:42, que dice que compartían el pan unos con otros. Tú lees Hechos 2:43 hasta el 46, o Hechos 4, versos 34 y 35, dice que no había necesidad entre ellos, porque alguien tenía algo, lo compartía. Llegas a Hechos capítulo 6, verso 1, y empiezan las quejas, empieza la murmuración, empiezan los problemas, porque no había una distribución correcta para atender las viudas. Yo sé que alguien podría decir: oye, pero eso se volvió un problema, pero eso se volvió una situación que pareciera salirse de control. Sí, porque tenemos que meternos un poquito al contexto judío. Ellos, que conocían bien la ley, recordaban bien Deuteronomio capítulo 10, verso 18, donde se les manda a cuidar y proteger a las viudas, huérfanos. Pero eso ahora uno puede decir: bueno, pero eso era del Antiguo Testamento. No. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, le dice: Timoteo, en tu congregación quiero que hagas una lista de las viudas que hay ahí. De hecho, hay una clasificación. Y no nada más para que tengas una lista de cuántas viudas hay en tu iglesia. No, haz una lista para que veas a quienes la iglesia tiene que apoyar. Mis hermanos, esto es importante. Esto es un ministerio que toda congregación debe de tener. Un ministerio de misericordia. Se nos manda a ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, al enfermo. De hecho, Santiago, que es una carta bastante práctica, dice que la verdadera religión, o en otras palabras, la verdadera forma de que vamos a mostrar nuestra fe a los demás, ¿sabes cómo es? Visitando a los huérfanos, ayudando a las viudas en sus tribulaciones. Y eso, mis hermanos, tiene que ser parte de la esencia de toda congregación, un ministerio de misericordia. Esto es vital, esto es importante en cada congregación y eso lo debemos de tomar muy en cuenta. Por eso cuando llegas a Hechos 6:1, parece que se están desatendiendo algunas viudas. Aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Por esta situación surgen las murmuraciones, surgen las quejas. Y mira lo que te voy a decir a continuación. En la medida que una congregación empieza a crecer, ¿sabes qué va a empezar a crecer? Sus necesidades. En la medida que una congregación comienza a crecer, ¿sabes qué también va a crecer? Bendiciones en esa iglesia. Hermanos,
qué precioso, y es nuestro anhelo ver más personas venir a los pies de Cristo. Es una gloriosa bendición. Pero cuando empieza a crecer la congregación, también empiezan a crecer los problemas. Antes eran pequeños problemas, ahora hay problemas más grandes. Y aquí debemos de ser maduros, hermanos. Y permíteme ir aterrizando una primera aplicación aquí, porque creo que esto es importante. Te dije, cuando una iglesia crece, crecen las necesidades, crecen las bendiciones y crecen los problemas. Pero ¿sabes qué es lo que a veces no crece? Somos nosotros. También nosotros debiéramos empezar a crecer junto con la iglesia, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos niños espirituales con una fe infantil, sino que en la medida que crece la iglesia, tenemos que crecer nosotros. Esto es crecer en madurez. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Tiene que crecer la palabra en cada uno de nosotros. Te lo voy a poner con un ejemplo. Imagínate una congregación donde está el pastor y su familia. Y cuando comenzó, pues comenzó con una familia más. Eran 2 familias. Luego 3 familias, 4 familias. Una congregación pequeña. Y como era una congregación pequeña, al pastor le daba tiempo visitar a las familias, pasar tiempo con las familias, regresar a casa y pasar tiempo con su familia. Le daba tiempo estudiar, preparar los sermones, preparar los bosquejos, preparar el estudio bíblico. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, implicaba más visitas, implicaba más tiempo fuera. Este pastor empezó a desatender su familia y a desatender el púlpito, porque estaba visitando, porque estaba atendiendo otras áreas, porque estaba atendiendo más familias. Y entonces el siguiente domingo este pastor ya no tenía un mensaje que preparar. Y entonces lo más práctico o lo más fácil, ¿sabes qué podría ser? ¿Y si repito un mensaje que prediqué hace un año? Yo creo que los hermanos no se van a acordar, o tal vez algunos, los que estuvieron al principio sí, o tal vez ni ellos. Pero como ya hay gente nueva, vamos a repetir algunos mensajes aleatorios, porque ya no tuvo tiempo para preparar su sermón. O el otro riesgo es que el siguiente domingo ya no le dio tiempo a preparar su sermón, se paró al frente del púlpito, abrió la Biblia, leyó un pasaje y empezó a hablar de lo que se le ocurriera. Y luego muchos nos justificamos diciendo, es que le estoy dando la libertad al Espíritu Santo. Pero no, hermanos. Aquí debemos de ser maduros. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que la congregación esté llena, hablando de su estómago, tenga alimento en su estómago, pero su corazón está vacío de palabra, hermanos? ¿De qué sirve eso? Y mis hermanos, esto es de vital importancia. Y debemos de crecer en madurez, porque, permíteme ponerte un segundo ejemplo. Piensa en un hospital, o lo que está pasando ahorita, las situaciones que estamos viviendo. Llega un paciente que necesita cuidados intensivos. Y entonces lo meten a cuidados intensivos, empieza a haber una sanidad, luego pasa a un cuidado de menos grave, y por último, este paciente sale sano. A veces, mis hermanos, cuando venimos a la iglesia, algunos de nosotros venimos con necesidades de terapia intensiva. Todo está viniéndose abajo. Mi matrimonio, no tengo trabajo, mis relaciones, mi vida, todo está viniendo abajo. Se nos empieza a dar una terapia intensiva. Dios, a través de su palabra, de la consejería bíblica, de la predicación, de la comunión unos con otros, Dios comienza a sanar.
¿Y sabes qué pasa cuando ya estamos sanos? Lo voy a poner en primera persona. Cuando yo ya estoy sano, ¿sabes qué empiezo a hacer? Comienzo a murmurar, comienzo a quejarme, diciendo, antes me trataban mejor, antes me atendían mejor, antes esto, antes lo otro. Mis hermanos, tenemos que entender, si Dios ya te sanó en una situación en tu vida, es para que ahora a ti te toca ayudar y servir a otros, no para que te quejes. Ese es el problema que vemos aquí, una queja, una murmuración. Aquí hay un problema que está surgiendo dentro de la iglesia, que es la murmuración. Y veamos el segundo punto. ¿Qué solución le dan a este problema? Porque no es un problema sencillo. Esto puede causar división en la iglesia. Y la solución la vemos en el verso 2 al 4. En primer lugar vamos a ver la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Llaman a los discípulos llaman a la multitud. Y mira lo que les dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora aquí tendremos que ser sabios, hermanos. El ministerio de la palabra, mira el verso 4, el ministerio de la oración y el ministerio de servir a las mesas, todas son importantes. Es importante la predicación de la palabra, es importante la oración y es importante el servicio a los demás. Pero hay algunas cosas que son más importantes. Y nosotros debemos de pedir ayuda a Dios, sabiduría a Dios, para saber priorizar lo más importante. Porque yo puedo enfocarme hacia un punto y dejando otras cosas que son necesarias. En otras palabras, lo podría poner de esta manera: dime qué es lo más importante para tu iglesia y yo te voy a decir dónde está el corazón de tu iglesia. En un tiempo, hermanos, donde no nos estamos congregando, donde todo se está transmitiendo por internet, nosotros podríamos enfocarnos en la mejor producción para transmitir. Nosotros podríamos enfocarnos simplemente en conseguir más seguidores, en conseguir más likes, en conseguir más views. Pero eso no es lo más importante como iglesia, hermanos. De hecho, mira lo que dice el pastor Miguel Núñez con respecto a esto. El pastor Miguel Núñez dice: todo comienza con el alimento espiritual. Y el alimento espiritual es la predicación de la palabra. El mayor daño, mira esta palabra, el mayor daño que un pastor le puede hacer a su congregación es mantenerlos en desnutrición espiritual. Fin de la cita. Hermanos, si comenzamos a enfocarnos en otras cosas, vamos a dejar lo más importante, que es la predicación de la palabra de Dios. Como te decía hace un momento, ¿de qué sirve que mi estómago esté lleno y mi corazón vacío? Entonces, los apóstoles convocan a la multitud y establecen prioridades. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí hay un establecimiento de prioridades. De hecho, la palabra distribución que vemos en este versículo, en el verso 2, la palabra distribución del verso 2, la palabra ministerio del verso 4, vienen de palabras del griego como diácono, diaconía, diaconeo, que básicamente es servir, o uno que sirve. De ahí que este pasaje se conoce o está titulado en algunas Biblias como elección de los 7 diáconos. La palabra diácono, hermanos, no es otra cosa que un servidor. De hecho, un comentarista hace la siguiente observación:
Es extraordinariamente interesante notar que los primeros cargos que se nombraron se escogieron para servir. Mis hermanos, somos llamados para servir. James Montgomery Boyce dice que el diácono con D mayúscula es Cristo, porque Él vino a servir y a dar su vida por nosotros. Entonces aquí los apóstoles priorizan las cosas. No es justo que dejemos la palabra de Dios, pero también es importante atender o servir a las mesas. En el verso 7, mira la propuesta que hacen. Perdón, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora, alguien podría preguntar, hermano, ¿por qué eran 7? Uno podría decir muy fácil, bueno, porque el 7 significa plenitud. Yo en lo personal me inclino a pensar como el reformador Nehemías Cox, que dice que el número 7 coincidía en base a la necesidad que se había presentado. Es decir, se eligieron 7 porque 7 era pues los que se ocupaban, ¿no? Yo me inclino a pensar en ese punto. Entonces se seleccionan a 7. Mira los requisitos, por si te quieres enlistar para como un prospecto a diácono en tu iglesia. Mira los requisitos. Buen testimonio, están en el verso 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Quieres ser diácono? Tienes que tener un buen testimonio, tienes que ser lleno del Espíritu Santo y tienes que ser lleno de sabiduría. ¿Para servir a las mesas? Sí, para servir a las mesas, para distribuir el alimento. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, hermana? Porque si algo entendía esta iglesia primitiva, era que todo lo que hacían, lo hacían para Dios. Por tanto, ellos buscaban una excelencia en lo que hacían. Y los servidores en una iglesia, aun cuando tal vez a la perspectiva humana pareciera sencillo lo que haces, pero está siendo ejemplo para otras personas. Un error que a veces podemos cometer como iglesia es poner en primer lugar el talento y en segundo lugar el testimonio. Predica muy bonito, habla muy bonito, que predique el domingo, no importa cómo ande. Canta muy bonito, que cante, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Hermanos, aquí se nos da la forma en que debemos de elegir a los servidores. Buen testimonio, llenos de Dios, llenos de sabiduría. Si algo entendía la iglesia primitiva, mis hermanos, era vivir coram Deo. En otras palabras, vivir delante de Dios. Y esto, permíteme hacer una segunda aplicación aquí. Ya sea que en tu congregación, ya sea que aquí en la iglesia, te toque hacer algo que a los ojos de los demás parece ser muy mínimo, tú debes de hacerlo sabiendo que lo haces para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No esperemos buscar reconocimiento de los demás. Si lo que a ti te corresponde hacer, tú sabes para quién lo haces, hermano, eso le da gloria a Dios. Por eso es que se ocupa buen testimonio, por eso es que se ocupa la llenura del Espíritu Santo, por eso es que se ocupa la sabiduría. Y era lo que ellos estaban buscando en estos servidores. Luego vemos la aplicación de esta propuesta. La propuesta es: elijan a 7, estos son los requisitos, y mira cómo se aplica esta propuesta, versos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7. Esteban, que hablaremos de él la próxima semana, lleno de fe y del Espíritu. A Felipe, más adelante a Felipe se le conoce como Felipe el Evangelista. A Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí hay un detalle que lo podemos dejar pasar por desapercibido en estos nombres, pero quiero que te des cuenta de algo. Los 7 nombres que aparecen en el verso 5 son nombres griegos. ¿Te acuerdas de dónde comenzó la murmuración? ¿Te acuerdas de qué grupo comenzó la queja? De los griegos. Y aquí se eligen a 7 personas con nombres griegos, porque aquí permíteme hacer una tercera aplicación. No solo se trata de quejarse, no solo se trata de murmurar, mis hermanos, se trata también de hacer algo para solucionar el problema. A mí me llama la atención que los que se quejaban eran los judíos helenistas, los griegos, dice el verso 1. Y de ese grupo están saliendo 7 que van a servir a las mesas. Y es que mira, si hay una situación que te molesta en tu congregación, si hay una situación que te molesta en la iglesia, yo puedo tomar simplemente la postura de murmurar allá atrás, de terminando la actividad, terminando el culto, murmurar y solo quejarme. Pero no, hermanos, tenemos que hablar, tenemos que expresar con amor lo que está sucediendo, con sabiduría. No solamente ir y murmurar en lo secreto, eso es pecado, hermanos. Tenemos que buscar junto a los hermanos, junto a los pastores, la solución juntos. De hecho, si tú ves en tu congregación una deficiencia, tienes que pensar que quizás Dios te la está mostrando precisamente para que tú ayudes, para que tú sumes, para que tú sirvas y no solo para que te quejes. No, es que si hiciéramos esto, si hiciéramos aquello, si hiciéramos lo otro, si fuéramos para allá, bueno, tal vez Dios te está llamando a esa área. Tienes talentos, tienes dones de parte de Dios. Hay que comenzar a ponerlos por obra. Y recuerda, delante de Dios, en su iglesia, no hay ningún servicio, por pequeño que sea, que pase desapercibido a los ojos de Dios. Tal vez no te lo reconozca el pastor, tal vez no te lo reconozcan los líderes, pero como tú lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo de corazón, tu recompensa viene de Él. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Esto de imposición de manos es un símbolo como de ordenación. Están reconociéndolos, los apóstoles al imponer las manos sobre estos hombres, están reconociéndolos frente a la gente como servidores, como diáconos. De hecho, más adelante Pablo le dice a Timoteo, recuerda que a ti se te impusieron las manos. Y le hace una advertencia también a Timoteo y le dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, porque esto, hermanos, es importante. Y el problema se soluciona. Una iglesia creciente surge el problema de la queja, de la murmuración. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dice, elijan entre ustedes a 7 personas, porque no es justo que dejemos la palabra, la predicación, que es vital, que es lo principal, que a esto Dios nos ha llamado, por atender esta situación, que debemos también atenderla. No está minimizando una por otra, simplemente está poniendo en orden las cosas. ¿Es importante las personas? Claro que sí. Es a ellas a las que les servimos, es a ellas a las que estamos tratando de mostrarles a Cristo. Y si podemos hacer un poco más por ellos, gloria a Dios, necesitamos ser movidos a misericordia.
Si puedes llevarle una despensa a alguien, llévale esa despensa. Si puedes compartir el plato de comida con alguien, comparte el plato de comida con alguien. Pero que esa despensa, que ese plato de comida solamente sea un medio para presentar lo que verdaderamente necesita esa persona, el Evangelio de Cristo. Y en último lugar, ya vimos el problema, ya vimos la solución, y en último lugar veamos el resultado o cómo esto se traduce en bendiciones. Verso 7. Crecía la palabra del Señor. Ahora, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 cosas. Y si te das cuenta, están diferenciadas. Una cosa es que creciera la palabra de Dios. Esa es una. Porque uno pudiera decir, que crecía la palabra de Dios, ¿qué significa? ¿Que habían más discípulos? No, lo diferencia con el segundo punto y decía, se multiplicaban los discípulos. Y algo inusual era que sacerdotes venían a la fe, obedecían a la fe. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que llegas al verso 7 después de pasar un problema dentro de la iglesia? ¿Sabes cómo llegas al verso 7 después de un problema? Cuando priorizamos la oración, cuando priorizamos la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo priorizamos la palabra de Dios y priorizamos la oración, directamente estamos honrando a Dios. Y Dios honra a quienes le honran. Crecía la palabra del Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que habían vidas transformadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios era sembrada como una semilla en el corazón de las personas, y esa semilla empezaba a brotar, y conforme esa palabra crecía en el corazón de una persona, empezaba a producir frutos que testificaban de esa fe. Crecer la palabra de Dios significa vidas renovadas por la palabra de Dios. Significan vidas restauradas por el poder de la palabra. ¿Y qué pasa con estas vidas que son transformadas por la palabra de Dios? Estas vidas, mis hermanos, influyen a otras personas. Estas vidas que son transformadas por el crecimiento de la palabra de Dios sirven a otras personas. Estas vidas que son transformadas por el crecimiento de la palabra de Dios evangelizan porque hablan de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Estas vidas transformadas por el crecimiento de la palabra de Dios no se andan quejando, no andan murmurando. Estas vidas transformadas por el crecimiento de la palabra de Dios proponen soluciones. Y no solo proponen soluciones de decir, pues yo ya les dije qué es lo que tienen que hacer. No, proponen soluciones y son parte de ellas, como lo que vimos. Estas vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios alaban a Dios, exaltan a Dios y glorifican a Dios con sus vidas. Mis hermanos, el hecho que seamos una iglesia que está creciendo, que está poco a poco creciendo en muchos aspectos, eso no significa, hermanos, que no vamos a tener problemas. Los vamos a tener. Vamos a tener bendiciones. En el crecimiento hay bendiciones, pero también hay problemas. Y algo que hoy se nos ha enseñado, hermanos, es a enfrentar estos problemas desde una perspectiva de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y eso debe ser una oración, hermanos. Danos la mente de Cristo, forma en nosotros más a Cristo. Y cuando tú me muestres una situación en mi congregación, cuando tú me muestres un problema que esté sucediendo, que yo no vaya y solamente murmure, antes bien decir, Señor, aquí estoy, quiero ser un siervo para tu gloria, quiero servirte, Señor, quiero ser parte de la solución. Mueve mi corazón para proponer algo, mueve mis talentos que ya me diste, los dones que ya me diste, Señor.
de tal manera que el resultado sea que la palabra de Dios crezca en los corazones, crezca en las vidas. Y cuando la palabra de Dios crezca, lo demás va a venir siendo por añadidura. Discípulos se van a multiplicar. Y personas que nunca habíamos pensado que vendrían a la fe, van a venir. Porque Dios está trayendo crecimiento primeramente en nuestros corazones. Hermanos, que crezca la palabra de Dios en nuestras vidas y que nos hagan un siervo para su gloria. Dios los bendiga. Amén, mis amados hermanos, y como bien decía nuestro hermano Jorge, que el Señor haga de nosotros siervos para su gloria. Podemos cantar esta hermosa alabanza, dice así. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Todo en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Sí, Señor, haznos siervos para tu gloria. El soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Tome en mí la misma mente que hubo en Cristo, haznos siervos para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Y decimos otra vez, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, haznos siervos para tu gloria. Podemos repetir esta oración y decir, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, haznos siervos para tu gloria. Que así sea, Señor, haznos siervos
tu gloria, con la misma mente de nuestro Señor Jesucristo, para poder servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Jorge, que ya viene para los avisos finales. Oremos un momento, hermanos. Haznos siervos para tu gloria, Señor. Sí, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando a veces venimos a tu iglesia solamente buscando que nos sirvan. Cuando, Señor, tú mismo pusiste el ejemplo. Tú mismo, Señor, veniste a servir. Tú el Maestro, tú el Rey, tú el Señor. Lavaste nuestros pies y nos diste un ejemplo. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, en la medida que podamos desenfocarnos un poquito de solo nuestras necesidades, de solo nuestras prioridades, y comenzar a ver las de los demás. Pero si algo nos has enseñado esta mañana, Señor, es que eso lo va a producir tu palabra. Ese cambio, esa transformación, esa renovación de nuestro entendimiento, no lo van a producir mis fuerzas, lo va a producir tu palabra, Señor. Haznos siervos para tu gloria. Haznos siervos, Señor, de tal manera, Padre, que el único que se lleve la gloria, la honra, la alabanza eres tú, Señor. Y haznos siervos para tu gloria, movidos no por lo que tú nos vas a dar, sino porque lo que tú ya hiciste en nosotros, nos has dado salvación. Padre, mueve nuestros corazones fríos. Mueve nuestros corazones, Señor, a servirte. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, esa es nuestra oración. Que dejemos de murmurar, que dejemos de quejarnos, que seamos siervos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos el miércoles 7 de la noche con nuestro estudio bíblico. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Amén.